Bueno, pues buenas tardes. Empezamos la segunda sesión. Creo que todos los que habéis estado aquí visteis la primera, si no en directo por YouTube. Pero bueno, dando unas pinceladas así rápidas, vimos el laberinto como símbolo universal y a qué se debía ese símbolo universal. Dije que muy posiblemente fuera por un préstamo cultural. La cuestión es que ese préstamo cultural en muchas ocasiones no se puede determinar tan fehacientemente. Es decir, que puede ser que sea un préstamo cultural, pero puede ser que tampoco lo sea. Simplemente que muchos hayan llegado, y ahora lo veremos, a un símbolo o un dibujo parecido al laberinto en culturas muy diferentes. Hablamos del mito del Minotauro y de la etimología. Y hoy, pues, voy a ver con vosotros la forma cómo se incluye el laberinto en las siete bellas artes, o mejor dicho, qué son las siete bellas artes, y si da tiempo, que esto es bastante arduo y laborioso, pero si da tiempo veremos parte de la arquitectura o la arquitectura entera, que lo dudo que dé tiempo, pero bueno. Eh, bueno, pues nada, sabéis que el- la conferencia, las sesiones se basan en mi trabajo de investigación que hice. Algunos, bueno, lo he pasado a todos, no sé si lo habréis leído y demás. Y en el capítulo que abre a este, bueno, en el nombre que abre este capítulo, perdón, el laberinto según su forma, explico un poco de dónde me vino esta motivación de por qué escribir sobre el laberinto, ¿no? ¿Por qué tantos símbolos o tantos posibles trabajos para estética y teoría del arte? Y justo elijo el laberinto. A ver, la cuestión es que, bueno, el laberinto siempre me ha entusiasmado desde niño. Pues vi la película típica de Dentro del laberinto, que por cierto la vi el fin de semana también pasado. Y pues yo qué sé, es un símbolo que siempre me ha llamado mucho la atención. Pero es que hay un momento clave que fue el 18 de febrero del 2022, que Amir se acordará, que yo pues me fui con, entre otros, con Amir a una cabaña, bueno, a una casa de campo y tuve una ingesta de hongos psicotrópicos. Adrede, evidentemente, es algo que también hablo en mi libro, Oniros o de la virtud de la realidad. Pues bueno, en este viaje de hongos psicotrópicos me vi a mí mismo como un laberinto, es decir, como un laberinto a recorrer. Todas mis entrañas, todos mis intestinos y demás formaban un laberinto que yo tenía que recorrer para llegar a mí mismo y después salir. Y a raíz de ahí empecé a pensar, dije, bueno, soy yo mismo un laberinto. Y bueno, pues empecé a pensar también, el oído tiene forma de laberinto, las huellas dactilares tienen forma de laberintos. Así a bote pronto, qué más cosas pensáis, si a alguno le apetece participar, en la vida cotidiana que tenga forma de laberinto? La ciudad. La ciudad, por ejemplo, muchas ciudades tienen formas laberínticas, como por ejemplo la de Zaragoza. La de Zaragoza está construida de un modo arquitectónico que tiene a vista pájaro una forma muy laberíntica, que también hablo de esta ciudad en concreto. ¿Qué más cosas? El El cerebro. propio cerebro, El cerebro también puede el tener una córtex. forma laberíntica. Claro, cuando piensas en laberintos, es como que lo ves allá donde vas, ¿no? Es decir, dices, ¡guau! Esto ahora empiezas ahí a rizar el rizo, ¿vale? Pero es que la vitrocerámica, por eso habéis visto lo de la vitro. La vitrocerámica tiene una forma de laberinto que además hablaré en la parte de arquitectura. Este laberinto es muy, 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 muy similar, si no igual, al del laberinto de la Catedral de Chartres de Francia. Lo único que le faltaría aquí es la flor con 6 pétalos, ¿vale? Pero es absolutamente igual. ¿Qué pasa? Es un símbolo que parece que se ha dibujado o sea, tal vez de manera intencionada o no, en muchos sitios, ¿no? Dice Marcos Méndez Filesi, algunos laberintos están dibujados en los mosaicos de las villas romanas, otros, perdón, en el pavimento de las iglesias. Unos son de piedra, otros de hierba, de arbustos y hasta de agua. Algunos laberintos nos invitan a entrar para alcanzar el centro. De otros, lo único que nos interesa es escapar cuanto antes. Acordaos lo que dije de aquellos laberintos en los que el reto era matar al monstruo que estaba en el centro y otros salir de allí. Continúo. A veces están poblados por criaturas espantosas como el Minotauro o el mismo Satanás.
Pero en otras solo nos espera árboles sagrados y cariñosas ninfas. Los hay circulares, rectangulares, octogonales, de 2, 3 y hasta 4 dimensiones. Esto lo veremos, lo de las dimensiones, con el tema de la pintura, sobre todo de Escher. Sencillos como el agua, complicados como el demonio. Bueno, el laberinto realmente, por simple que es, o sea, por simple que pueda parecer, es complejo. Y claro, esto de simple y complejo puede parecer un oxímoron, pero ahora os explicaré que, aunque tenga una estructura simple, el entramado filosófico que subyace al laberinto no lo es. Así pues, perdón, que está llegando gente. Vale, buenas, estoy con la charla, continúo y lo que hayáis perdido lo veis por YouTube, ¿vale? Para no perder el hilo. Eh, Decía que, claro, que en el laberinto debemos hacer una cosa fundamental, que es, pues, recorrerlo, al menos en primera instancia, recorrerlo. Claro, dependiendo de su forma, vamos a encontrar una dificultad u otra. Vale. Y aquí podemos ver que los laberintos se pueden más o menos dividir de este modo. Cuadrados o rectangulares, que son los más antiguos y que se suelen remontar a Egipto, ¿vale? Se remontan, como señalé al principio, acordaos, la tumba del faraón Amenemhat III. Y, y bueno, la estructura suele ser cuadrada o rectangular. En cambio, luego están los laberintos circulares, que surgen a finales del siglo VII, antes de Cristo, antes de la era común. Acordaos de lo de AEC, era lo de antes de la era común. Claro, esto sobre todo en Italia etrusca, ¿vale? A ver, la cuestión aquí es, las primeras monedas, y ahora hablaremos por qué la importancia de las monedas, las primeras monedas se acuñan en Lidia en el siglo VII. Sin embargo, en las monedas pertenecientes a Nosos, ya en el final del siglo III a.C., se puede ver laberintos representados en ellas. Aquí se sostiene la hipótesis de que sirvieron de mapa del laberinto famoso de Creta, el famoso laberinto del Minotauro del que ya hablé. No obstante, no sería del todo cierto afirmar que las monedas cretenses fueran todas circulares. Ahora vamos a ver estas figuras. Los laberintos de aquí no son circulares, son de hecho cuadrados, siguen siendo de Creta. Esto que veis aquí, que también se hace una forma de esvástica, no sé si lo comenté en la primera sesión, es muy común ver laberintos con formas de esvástica. Es común en el cristianismo, es común antes del cristianismo, como veis, y es común incluso en muchos laberintos de ahora que podemos ver formas muy similares a la esvástica. Esvástica, evidentemente, entendida como luz solar, como rueda solar, no como, perdón, rueda solar, no luz solar. Evidentemente, no entendida en ningún contexto de nazismo. Pero bueno, hay dos grandes grupos, ¿vale? Dentro de todas las formas que vamos a ver, de las formas que habla Paolo Santarcangeli y que aún enumera más Umberto Eco, hay dos formas o dos grandes grupos en los que podemos englobar todos estos. Unidiarios o unidireccionales, por los que la entrada y la salida es el mismo lugar, y estos son los que en inglés se llaman labyrinth. Y los multiviarios o multidireccional, que pueden tener 2, 3 o incluso más salidas. Y esto es lo que en inglés se denomina como maze. Claro, esta diferencia también es importante porque en inglés nosotros en español lo llamamos laberinto, a todo. En inglés sí que está, y en alemán también, lo que pasa es que ahora mismo el término en alemán no me acuerdo. En alemán también está esta diferencia muy marcada para hablar del laberinto univiario como labyrinth y multiviario como maze. De hecho, esto también lo podemos ver en las películas, porque la película de Dentro del laberinto, la de David Bowie, en inglés se llama Labyrinth. Y el laberinto solo tiene una salida. Que la chica lo que tiene que hacer es llegar al centro para recuperar a su hermano de las garras de David Bowie. Bueno, sin embargo, en la película del Corredor del Laberinto, que se llama Maze Runner, si no recuerdo mal, tiene más salidas. Así que esto sí que es importante, el tema de diferenciar en inglés lo de Labyrinth y Maze. Aunque en muchas canciones o en muchos, esto lo veremos también cuando hable de la música, muchas veces intentan acoplar Labyrinth o Maze sinónimamente hablando por el tema de la rima, ¿vale? Pero eso ya está. Así que bueno, esto sería
un ejemplo de un laberinto univiario muy parecido al de la vitrocerámica, ¿no? Y esto, multiviario. He elegido los que expone Marcos Méndez Filesi en su libro, pero bueno, aquí vemos una primera diferencia, ¿eh?, en cuanto a su estructura. Pero afirma Filesi, la gran diferencia que hay entre un caso y otro es la naturaleza del reto que nos proponen. Y claro, atendiendo a su naturaleza, entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de cada uno de ellos? Pues vamos a ello. ¿Cuáles son las ventajas del laberinto univiario? Pues que en primera instancia no tiene pérdida. Su estructura no está formada por grandes callejuelas sin salidas por las que uno se pueda haber sumido en la angustia, ¿no?, de no encontrarla. Ahora bien, no por ello son menos simples. Entonces, aquí su intríngulis será el reto que en ellos vamos a encontrar, lo que os dije en sesiones anteriores: monstruos, demonios, fieras, si representa el cristianismo a Satanás muchas veces. Entonces uno tiene que llegar al centro, de eso no hay ninguna duda, ¿no? A lo largo de la Edad Media, el univiario fue el tipo de laberinto más utilizado por la Iglesia. Según los análisis de Filesi, esto puede deberse a que en la religión cristiana, esto es una cita literal de él, en la religión cristiana es muy importante la fortaleza de la fe para superar adversidades y tentaciones. Fin de cita. ¿Qué ocurre con los multiviarios? Pues bueno, este recorrido ya no es tan simple como el anterior. Tal vez no encontremos ningún monstruo, o más que el que nosotros mismos queramos proyectar. Llegados a este punto, un lector, digo yo en el trabajo, ¿no?, un lector avispado, vosotros, un oyente avispado, me puede decir que este laberinto pareciera que al tener más salidas es más fácil encontrarlas y salir. Es decir, hay más probabilidad de encontrar una salida u otra si tiene muchas más. Pero no, esto no es así. La razón estriba en que hay cientos de callejuelas completamente idénticas, por lo que es muy fácil perderse. O sea, no hay, lo que os decía del caos, orden, ¿no? Estamos en un inmenso caos que nosotros no entendemos, aunque ese caos sí que responde a un orden, ¿vale? Pero claro, son calles idénticas, absolutamente idénticas. El creador de ese laberinto, del laberinto multiviario, lo ha hecho de tal modo que, aunque haya muchas salidas, no vas a salir de ahí. No obstante, su estructura estética no es peccata minuta. Responde a un objetivo muy concreto, a saber, que el que se adentra descubra la lógica de su recorrido. Esto es lo importante. Tiene que descubrir la lógica. Ese es el monstruo que hay que matar, ¿no? Pues descubrir la lógica. Dicho esto, nos sorprende que el multiviario sea el modelo preferido en la época renacentista. ¿Por qué? Pues porque es una época en la que se enarbola mucho la bandera de la razón, del conocimiento, de la inteligencia, de la lógica al final, ¿no? Pues al final es lo que el que recorre el laberinto tiene que hacer, encontrar esa lógica. Bueno, volviendo al prólogo que hace Umberto Eco al libro de Paolo Santarcangeli, que es básicamente uno de los grandes libros con los que me he servido para este trabajo. Eco es consciente de que Santarcangeli enumera muchísimos tipos de laberintos, pero él destaca tres modelos fundamentales. El primero es el ya mencionado univiario. Como expone, el problema que plantea este laberinto no es por dónde voy a salir, sino saldré vivo de aquí. Esto se debe, como ya constaté anteriormente, al peligro que aguarda dentro. El segundo tipo es el manierista. Ahora veremos fotos de todo esto. El manierista tiene una estructura en forma de árbol con infinitas ramificaciones. Esto nos va a conducir a un punto muerto. La dificultad de este laberinto entonces es que, debido a su complejo recorrido, puede hacer que volvamos tras nuestros pasos sin llegar jamás a la salida, ya que debido a su estructura arbórea se pueden encontrar bifurcaciones en Y. Si bien existe una regla lógica para dar con la salida, pues tiene una salida per se. Sin embargo, no es nada fácil determinarla. Ha sido desarrollado durante el periodo manierista, en el siglo XVI, y han decorado grandes parques y jardines. Y el tercer tipo que va a resaltar Umberto Eco es el rizoma, que esto es una red infinita en el que cada punto puede conectarse con los restantes y la sucesión de las conexiones no tiene un término teórico. No sigue una estructura lineal ni jerárquica hacia el centro. Vale, el manierista sería este, ¿vale? Una red infinita y esto lo dice Santarcangeli, ¿vale? Aun cuando sea factible que una mente haya concebido el rizoma, sin embargo, esa mente no puede haber concebido y establecido de antemano su estructura. El rizoma es como un libro en el que tras cada lectura
se altera el orden de las letras y se produce un texto nuevo. Ah, perdón, estoy con el manierista, coño, el rizoma. Lo siento, chicos. Vale, ¿por qué he puesto esta película? ¿Os suena Cube, la película? Sí, Cube y la siguiente, sí. Sí. Son 3 películas. Si no recuerdo mal, está Cube, Cube 2, Hypercube, Cube 0, bueno, creo que 4 o así. Vale. Esto es claro, perdón, me había rayado, ¿vale? El manierista es este, ¿ok? Lo tenemos claro. El rizoma. ¿Por qué el rizoma no puedo mostrarlo con un laberinto? Porque es más bien a experimento mental, ¿vale? Es un laberinto tan complejo que imaginaos, bueno, los que no habéis visto la película, bueno, pues entran unos prisioneros y en cada habitación hay una nueva habitación con otras más habitaciones, ¿vale? Pues por un momento imaginaos que esto es un laberinto, que es muy parecido. La sinopsis es: 6 personas despiertan dentro de una estructura laberíntica en la que se encuentran en habitaciones cúbicas con diversas trampas. El objetivo es salir de allí yendo de habitación en habitación. Claro, cada movimiento y entrada a una habitación distinta puede alterar lo que vaya a ocurrir a continuación, que es en todos los casos una trampa mortal. Ahora imaginaos esto, el cubo de Rubik, el famoso cubo de Rubik. Imaginaos que en cada piececita, en cada color, hay otro cubo de Rubik igual. Y en cada piececita otro igual, así, ad infinitum, hasta el puto infinito. Pues eso sería un rizoma. Eso sería un laberinto rizoma en el que cada parte, como decía Santa Arcangeli, ¿no? Es como un libro en el que tras cada lectura se altera el orden de las letras y se produce un texto nuevo. Es decir, cada camino a elegir, cada ficha que vayamos a escoger del cubo de Rubik, se abre uno nuevo y altera todo. Claro, en este no hay límite, no hay posible límite. Por eso no se puede. Es una forma imaginada, mental, pero no se puede expresar de forma visual, solo con estos pequeños ejemplos. Bueno, sigue Sant'Arcangeli diciendo: las formas del laberinto no tienen límite, constituyendo siempre la adoptada en cada época dada, en un determinado contexto social, el sello de un estilo propio, de una concepción de la vida, de una manera de ser. Con esto se hace evidente, además, que la idea de que el laberinto depende, en última instancia, de su contexto social. Y por eso vemos que las formas han ido cambiando, aunque más o menos han significado lo mismo, pero las formas han ido cambiando a lo largo de la etapa de la humanidad. Bueno, ahora voy a pasar muy rápido por los diversos formas de laberintos de los que habla Sant'Arcangeli, ¿vale? Están los laberintos naturales, artificiales y mixtos. ¿Qué son los naturales? Pues son los que son hechos por la naturaleza como formaciones rocosas. Por ejemplo, este fin de semana estuve en una cueva y parecía que en muchas ocasiones había como una especie de laberinto a recorrer, ¿no? Las artificiales son producidas por el hombre, es decir, laberintos artificiales que el hombre ha querido construir de forma voluntaria. Y los mixtos no hay nada que hablar. El hombre coge cosas naturales para crear un laberinto artificial. Luego, bueno, habla de geométricos e irregulares, de esquema fijo, irregular o mixto, de rodeos rectangulares, curvos o mixtos, rectangular, circular o de otra forma, laberintos simétricos o mixtos, compacto, difuso y mixto, acéntricos, monocéntricos y policéntricos, bidimensional o tridimensional. Claro, aquí no me voy a parar en todos porque no voy a acabar. Es que no, si no, os vais a aburrir. Simplemente, a ver, vale. Simplemente dos incisos. ¿Hay laberintos acéntricos? Sí, hay laberintos acéntricos. Es decir, no existe ningún centro en ese laberinto. Creo que en la parte de pintura veremos alguno. Laberintos monocéntricos solo tiene un centro, ya está. Y laberintos policéntricos. Claro, esto de policéntrico puede sonar raro, ¿no? Porque el centro está en el centro. Entonces, ¿cómo puede haber policéntricos? Esto es lo que en jerga laberíntica se llama islas. Por ejemplo, el laberinto de Peníscola tiene muchas islas
y se podría considerar como policéntrico. Y luego, bidimensional o tridimensional. Este es el segundo inciso. Porque dependiendo de si se despliega en un plano de longitud y anchura o en planos distintos, perdón, en los que se puede bajar o subir, como ocurre con algunas representaciones del laberinto en las que estaba apresado Dédalo e Ícaro, quien, utilizando las alas que construyó su padre Dédalo, quiso volar tan alto saliendo de este laberinto que sus alas fueron abrasadas por el sol, ¿no? Esto es el mito de Ícaro. Claro, las formas hemos visto que no tienen límites, que podemos imaginar cualquier tipo de forma, pero sí que tiene requisitos, ¿vale? Hay unos requisitos mínimos según Sant'Arcangeli, 7 en concreto. ¿Por qué? Porque en la medida de lo posible hay que buscar la simetría. Pero entonces, ¿por qué hay laberintos asimétricos? Ya hemos visto que había laberintos asimétricos. Bueno, esto responde más bien al capricho de algunos nobles, ¿no? Hacerlo así asimétrico. Pero realmente tienen que cumplir estos requisitos. Unos requisitos estéticos y lógicos a la hora de realizar un laberinto. 1. No dejar espacios vacíos en el área disponible. 2. Incluir la mayor longitud de recorrido posible. 3. Buscar siempre la unidad de estilo, diseñando el trazo con líneas rectas y ángulos de 90 grados. 4. Evitar repeticiones de anillos y callejones sin salida. 5. No multiplicar los centros, ya que la existencia de un solo centro da al observador la sensación de equilibrio logrado. Aquí se contradeciría un poco con los policéntricos estos, ¿no? Pero bueno. 6. No aumentar las dificultades hasta el extremo de hacer un rompecabezas insoluble. Es decir, esto es importante porque aquí vemos que siempre al final va a haber una salida. Siempre la hay. Y 7. El recorrido ha de ser continuo. Vale, sí, continúo. Bueno, ¿qué he mostrado con esto? ¿No? Digo yo en plan broma en mi trabajo que el laberinto ya no es un simple dibujo infantil, ¿no? Representado en los mantelitos estos del Burger King o del McDonald's para entretener a los niños. Tiene un gran entramado filosófico, estético y psicológico que también veremos, que es todo lo que estamos recorriendo. Claro, no por menos fue decoración en los grandes jardines de palacios, en las importantísimas catedrales de la Edad Media o en tantos otros muchos lugares de la nobleza. La estética, la representación, el simbolismo que el laberinto ha tenido desde sus orígenes no se ha perdido debido a la recepción de diferentes culturas. Y esto es lo que quiero que tengamos en cuenta. Que más o menos, que es lo que estoy diciendo todo el rato, ¿no? Pero que más o menos el símbolo ha continuado siendo el mismo. El siguiente capítulo es la implicación que tiene, perdón, la implicación que tiene el laberinto en las bellas artes. En la obra de Charles Batex, no sé si lo he dicho bien, lo siento, habla en su obra Las bellas artes reducidas a un mismo principio, propone su teoría estética haciendo una clasificación de las artes en 3 categorías: las artes útiles, las artes mecánicas y las bellas artes. Estas últimas, las bellas artes, se basaban en la imitación de la naturaleza, de modo que la belleza y el arte se conectaban de algún modo, se unían en un objetivo común. ¿Cuál es? El placer estético. Ese era el objetivo. Su obra fue muy bien recibida en Europa. Para exponer brevemente los postulados principales, me respaldé en la reseña que realiza Román de la Calle sobre el libro de Batés. Y bueno, voy a comentar algunas cositas. Estos, digamos que serían los postulados. El primero, el principio unificador del sistema de las bellas artes será la imitación de la naturaleza perfeccionada por el arte, fruto del genio humano. Claro, por esto se establece una diferencia entre mímesis y cástica, que esto se entiende como la imitación de la naturaleza concreta y real, frente a una mímesis perfectiva, la cual es idealizada y siempre está en proceso. El segundo postulado. La clave estimativa del resultado artístico vendría posibilitada por la facultad del gusto, vinculada al sentimiento del placer como finalidad subjetiva de la experiencia. En referencia a esto se relaciona, en tanto que objetivo, el placer con la belleza, es decir, con el arte. Tercer postulado, el sistema de las artes se alza fundamentado en ese encuentro entre mímesis perfectiva de la naturaleza y el diálogo entre el arte y la belleza. Logos, en sentido griego,
O sea, diálogo en cuanto a logos, en sentido griego, es decir, en cuanto a principio de razonamiento. Nosotros tenemos una unión dialógica cuando vemos una representación artística. Cuarto postulado. Si la finalidad es siempre la clave metodológica explicativa del proceso artístico, habría que diferenciar entre una finalidad objetiva interna o de perfección de la propia obra elaborada de una finalidad objetiva externa o de utilidad del objeto, y a su vez de una finalidad subjetiva vinculada directamente a la naturaleza de la fruición, experimentada por el sujeto ante la obra. Las bellas artes se fundamentarían en el placer de su recepción. Bueno, aquí hay algunos puntos importantes. Como apunta de la calle, la estética es una disciplina teleológica. Telos es fin, es decir, hay un fin. Este fin es doble. El interno se refiere a lo perfecta que puede ser la obra. El fin subjetivo es cómo el sujeto dialoga, entiende, penetra en esa obra, así como también la obra va a penetrar en el sujeto. Es decir, cómo va a recibir el sujeto dicha obra. Algo que esto va a ser muy importante a partir de los años 60 en las nuevas artes. Pero bueno, eso ya hablaré más adelante. Quinto postulado. El problema surge cuando Bataille sopesa la naturaleza de la arquitectura y de la elocuencia, esta última como parte de la literatura, como parte también de diálogo, conectadas tanto a la utilidad como al placer. Y pregunta, ¿cómo inscribirlas entre las bellas artes? La necesidad, el uso y la utilidad las motiva, mientras que la finalidad del placer las perfecciona y las legitima. Pues volvemos otra vez a lo mismo, a la necesidad, de su objetivo hedonista, para legitimar que tanto la arquitectura como la literatura puedan pertenecer a las bellas artes. Sexto postulado, me quedan dos. El estudio del sistema de las artes de cara a su estructuración demuestra que las artes no solo se ordenan en relación a sus fines, sino que también pueden clasificarse y dividirse según la naturaleza de sus medios. Es decir, las artes son ordenadas atendiendo a los sentidos que se impliquen, a saber, la vista, en el caso de la pintura, la escultura, la arquitectura y la danza, y el oído a lo que representa la música y la poesía. Y el séptimo postulado, perdón, el sexto. Ah, sí, vale, aquí me he equivocado y es un 7. El séptimo postulado dice, por último, Bataille intenta ordenar y dividir las artes según las estrategias expresivas a las que apelan en sus procesos de comunicación. Tal ocurre especialmente en su estudio de la música y de la danza, sin olvidar sus correspondientes enlaces con la palabra, hasta arriba, por este camino, a una visión unitaria de las artes en el contexto del teatro. Pues al final la clasificación de las bellas artes se configuró como esto: arquitectura, escultura, pintura, música, literatura y danza. 6 bellas artes que en el 1991 Ricciotto Canudo expuso que el cine también tendría que ser una de estas bellas artes, ¿no? Y lo justificó en un texto muy bonito y muy corto, que lo voy a leer ahora, que dice así, abro cita: nuestra época es incomparable desde el punto de vista de la fuerza interior y exterior, de la nueva creación de un mundo interior y exterior, del descubrimiento de energías hasta ahora insospechadas, interiores y exteriores, físicas y religiosas. Nuestro tiempo se ha sintetizado en un impulso divino las múltiples experiencias del hombre. Y hemos sacado todas las conclusiones de la vida práctica y la vida sentimental. Hemos cazado a la ciencia con el arte, quiero decir, los descubrimientos y las incógnitas de la ciencia con el ideal del arte, aplicando la primera al último para captar y fijar los ritmos de la luz. Y dice por último, es el cine, el séptimo arte, concilia de esta forma a todos los demás, cuadros en movimiento, arte plástica que se desarrolle según las leyes del arte rítmica. Ese es su lugar en el prodigioso éxtasis que la conciencia de la propia perpetuidad regala al hombre moderno. Las formas y los ritmos, lo que conocemos como la vida, nacen de las vueltas de manivela de un aparato de proyección. Claro, no nos... Ah, mira, estaba aquí, perdón. No nos imaginábamos, o no se imaginaban los antiguos, que iba a ocurrir algo como el cine, ¿no? Algo que introdujera todo, menos tal vez literatura en sí, pero introdujera danza, introdujera música, introdujera artes visuales, introdujera un poco todo. Por eso perteneció a las bellas artes. Y 8, a ver. Porque el siguiente entraríamos ya en arquitectura,
pero son y 8. Hemos empezado a las 7:30. Vale, voy a cortar por aquí, si os parece bien. Me hacéis preguntas. Vale, a ver. Dejar de compartir. Bueno, paro aquí la presentación, porque si no, si me meto en arquitectura no voy a acabar ni de coña, porque arquitectura sí que hay que analizarlo bastante. También quiero participación vuestra en arquitectura y si no se va a hacer muy denso. Así me preguntáis ahora, como en la sesión pasada, lo que queráis y nos podemos ir antes a descansar. Pues yo tenía una duda. Dime. Claro, hemos visto que hay varios tipos según su estructura y según su forma y etc., de laberintos. Pero claro, como al final siempre tiene que haber, bueno, o en principio debe haber un centro donde encuentras como ese monstruo o ese refugio, ¿no? O eso aquello que tú anhelas o aspiras. Mi pregunta es si hay algún, porque me ha parecido ver algún dibujo o alguna representación que no salía un centro, ¿no? O sea, ¿es posible que hayan laberintos sin un centro, o sea, que tengan un sitio al que llegas? Claro, a ver, están los laberintos acéntricos que exponía. ¿Puedes? Vale, el micro. Genial, es que me oí en eco. Los laberintos acéntricos, monocéntricos y policéntricos. Sí que hay laberintos acéntricos. No es muy común, ¿vale? Lo común es que todo laberinto tenga un centro al menos. Sin embargo, si no recuerdo mal, en Galicia, en un parque, que ahora no me acuerdo mucho muy bien cómo se llama, os lo diré al siguiente. Ahí había 3 laberintos, ¿vale? Uno sí que tenía un centro muy fijado, pero otro simplemente era entrada y salida, o sea, recorrías y demás y luego salías al otro extremo. Los laberintos acéntricos no son muy comunes y sobre todo lo que hacen es decorar jardines y demás para que la gente pues lo recorra sin muchísima dificultad y pues pase por ahí un poco. Ahí vendría la explicación de por qué hay laberintos sin centro. O sea, que tiene un significado más decorativo, como dices, ¿no? O estético, más que lo que viene a ser el concepto de laberinto, ¿no? Exacto. Luego también veremos pues que en el barroco, en ciertas, pasando ya la Edad Media, en ciertas épocas pasada la Edad Media, el laberinto también no es que dejara de tener significado o lo perdiera, porque también, pues como he dicho, en la iglesia lo tuvo, pero muchos nobles tenían dinero y decían, bueno, pues yo quiero un laberinto en la puerta de mi casa. ¿Para qué? Pues para cortejar a las muchachas. Y claro, no puedo cortejarlas si tengo a mi esposa o a mi reina en el palacio. Pues ¿qué hago? Pues tengo un pequeño laberinto, las cortejo aquí, nadie se entera y doy paseitos por aquí. ¿Qué significado tiene ese? Pues ninguno. Bueno, sí, sí, sí. A ver, el entramado filosófico subyacente aquí sería ocultar un secreto, que no es baladí, o sea, tiene tela, ¿no? La ocultación del secreto que puede guardar el laberinto. Pero claro, realmente ahí era simplemente capricho de los nobles por tener un laberinto en la puerta de su casa. Vale, y tenía otra duda, bueno, esto ya es, pero vamos, resumidamente, saber más o menos, es que lo del tema de los postulados no me ha quedado muy claro, si sabrías resumirme más o menos qué significa, pero no todo, porque veo que era muy largo, sino qué era lo de los postulados, que no me ha quedado muy claro. Vale, a ver, los postulados, digamos que sería como, ¿cómo decirte? La justificación de que las bellas artes tengan que ser como son. Es decir, ¿por qué las bellas artes son arquitectura, escultura, danza, bla, bla, bla? ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Porque había una mímesis, había un objetivo, había el objetivo hedonista, ¿no? De ver un arte. De ahí vienen los postulados. Simplemente los postulados es justificar de algún modo por qué existen esas bellas artes o por qué la arquitectura es una bella arte. Por eso, el texto que os he leído finalmente de Ricciotto, creo que se pronunciaba,
lo que está haciendo es crear como otra especie de postulado. En su manifiesto de las 7 artes, lo que está haciendo es crear otro postulado para justificar la razón de que el cine tenga que pertenecer a las bellas artes. Vale, entiendo. ¿Alguna pregunta más? Dime. Sí, dime. Tertuliano. Tranqui. Sobre el sentido teleológico del laberinto, no sé si lo extiendes un poco en el trabajo, porque no me ha dado tiempo a leerlo. El sentido, o sea, la finalidad, dices, interna, ¿no? de quien experimenta el laberinto cuando se adentra en él. Es decir, ¿no? Como que hay una relación recíproca o sea, la finalidad interna, como has dicho, ¿no? Interior, interna, Sí. es de Interior. reciprocidad, ¿no? Es decir, que lo que el sujeto experimenta es lo que recibe de la obra y luego la obra recibe algo del sujeto o ahí no. Vale, mira, tú que eres filósofo, te lo voy a poder explicar también bastante bien. Si alguno se pierde, voy a intentar explicarlo de modo muy, muy simple, pero si alguno se pierde, que me diga. La filosofía es contemplativa al principio. Empieza siendo contemplativa. Y esto es de corte idealista al final, de corte platónico. ¿Qué ocurre? Muchas de las obras, al principio, empiezan siendo mera contemplación. Es decir, yo contemplo la obra no está penetrando en mí realmente, estoy penetrando yo en ella. La cuestión es que en el arte, a partir de los 60, en el arte moderno, sí que hay esta bicondicionalidad entre obra y espectador, entre autor y sujeto. Sí que hay esta necesidad de penetrar yo en la obra y que la obra penetre en mí. Por eso hay mucha obra abstracta, que muchas veces pues, es ya rizar el rizo o que no podemos entender, ¿no? Y tenemos que buscarle un significado, que ese significado al final es subjetivo. Pero también hay un significado objetivo, lo que la obra intenta mostrarnos. Es decir, la obra intenta mostrarnos algo, ahí está la contemplación, lo contemplamos, pero nosotros también tenemos que recorrer esa obra. Muchas de las obras del arte minimal o conceptual, lo que hacemos es recorrer estas obras para poder entenderlas, porque si no, no las entendemos. Y esto lo veremos en escultura. Hay un escultor que se llama Robert Morris que utiliza muchas técnicas laberínticas en sus esculturas. ¿Qué ocurre? El laberinto, siendo un símbolo pagano, siendo uno de los prácticamente primeros símbolos de la humanidad, rompe con toda esta contemplación, porque ya no es solo contemplativo, es contemplativo en cierto modo, pero también tenemos que introducirnos en él. Nos introducimos y ese símbolo a su vez se introduce en nosotros. Por eso esta bicondicionalidad. Sí, claro, es que, a ver, yo cuando hablas de introducir en, te refieres, o sea, creo que lo entiendes al revés que yo, ¿no? Cuando dices que, o sea, yo cuando digo, para aclararme, cuando yo digo que la obra penetra en mí, es que la obra tiene un efecto sobre mí. Tú lo entiendes al revés, ¿no? Que No, cuando la claro que obra tiene un efecto penetra en sobre mí, ti. Por supuesto que tiene un efecto sobre ti. vale. Es que no sé, creo que lo has expresado al revés. Muchas obras al final tienen un efecto transformador al final. Es lo que decía con mi frase inicial, ¿no? De que abre el trabajo. Que al final nosotros, lo que pretende el laberinto es transformarnos a nosotros. Hablaba de este concepto de igualdad, que también me preguntaste tú, ¿no? ¿Igualdad en qué? ¿No? Pues igualdad, te decía yo, una igualdad epistemológica, una igualdad de conocimiento de que somos completos ignorantes de lo que nos vamos a encontrar en el laberinto. Ahí residiría, digamos, esa pequeña igualdad, ¿no? Sin embargo, al final,
el laberinto como obra, como símbolo a recorrer, como estructura también, ¿no? Si alguno ha entrado en laberinto, pues al final, a ver, evidentemente los laberintos que hay ahora son fáciles de recorrer, pagas la entrada que te cobren, entras, lo ves, te haces 4 fotos y ya está. Pero vayamos a analizar un poco esto, vayamos a pensar que en los laberintos que nos vamos a introducir, nos introducimos, hay de verdad un monstruo, hay de verdad algo que pensar, algo que reflexionar. Por eso me gusta tomarme mucho tiempo en el laberinto, sentarme, meditar, reflexionar ahí, porque al final lo que pretende este símbolo es transformarte como persona, hacer un camino iniciático al interior y otra vez al exterior. Así que sí que te cambia. Ya. No, yo es que, claro, no he terminado con la cuestión esta. Entonces, respecto a la finalidad, entiendo que, es decir, el espectador, por así decir, se puede introducir en un laberinto, ¿no? Entendamos, ¿no? Supongamos que es un laberinto bien complejo para que pues, pueda tener un mayor efecto. Entonces, al entrar en el laberinto, este tiene un efecto, ¿no? Digamos que penetra en nosotros y experimentamos el laberinto entendido, ¿no? Como una obra de arte, ¿no? O como un objeto que puede ser considerado estéticamente. Entonces, tiene un efecto en nosotros, lo experimentamos y en ese sentido, como dices bien, nos transforma, ¿no? De alguna manera. Pero claro, luego, como el espectador, digamos, a ver, como el espectador transforma al laberinto, será desde su percepción, ¿no? Digamos, el laberinto es transformado subjetivamente, ¿no? Es decir, la perspectiva que Sí, por tengamos supuesto. del Por eso en los laberinto. postulados Román de la Calle. Dime. No digo que el laberinto es lo que el laberinto dice, digamos, o sea, el laberinto entiendo que no dice nada, porque como bien dices, cuando entramos en esa igualdad epistemológica, el laberinto es un vacío, no hay nada, digamos, entramos sin saber nada, por tanto, el laberinto no tiene ningún contenido. Hasta que nos adentramos, entonces el contenido del laberinto es el que nosotros le damos, ¿no? El que nosotros percibimos de él. Eso es lo que Vale, a nosotros ver, le aportamos al laberinto. dos cosas, sí, no. Contenido tiene, me refiero, no es la nada, ¿eh? O sea, el contenido lo tiene, lo que pasa es que no lo conocemos aún. Es decir, cuando Teseo se adentró en el laberinto, el contenido lo tenía y el monstruo también. Ahora bien, él no sabía lo que se iba a encontrar. Él no sabía qué camino había, él no sabía ni tan siquiera cómo era el monstruo, ni dónde estaba el monstruo. Es decir, el contenido está, no es que no exista ese contenido. Existir existe. Eh, mm, Eso una. Otra, nos transforma. A ver, evidentemente, a cada persona la va a transformar de un modo. A ti te puede transformar según tus inclinaciones, tus perspectivas de vida y demás. La cuestión es que tenga que transformar. Esa es la importancia del laberinto. Sí que tiene que transformar. Pero lo que creo que me estoy yendo un poco de tu pregunta. El contenido sí que está, ¿vale? Es decir, el contenido existe. Sí, eso lo Es lo decía otro más que me bien. habías dicho. Sí, lo decía más bien por esa reciprocidad en cuanto al efecto que tiene la obra en nosotros y nosotros en la obra, ¿no? Digamos, en esa finalidad interna en la que hay. Claro, tú dices que eso ya es más propio de obras. Es que, claro, es complejo, pero bueno, en obras más modernas, en las que el espectador tiene un efecto sobre la obra, que bueno, eso Tiene que habría que activarla, ¿no? analizarlo. A partir del arte de los 60, en las últimas tendencias del arte, el espectador lo que tiene que hacer es lo que se denomina como activar la obra. De hecho, muchas obras no son activadas sin ese espectador. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudié justamente la asignatura que se llama Últimas tendencias del arte, en la que no me acuerdo ahora de qué autor es, pero el espectador tenía que echar el aliento en un espejo y salía un nombre. Ese hombre era un fallecido en la guerra de Vietnam o del Holocausto. La verdad es que no me acuerdo porque había cientos y cientos de obras. Igual J, mi amigo, se acuerda más de eso.
Pero bueno, de todos modos, sin el espectador esa obra no vale para nada, porque era un simple espejo. Es el espectador el que la activaba. Pues, ¿qué ocurre? ¿El laberinto ha de ser activado? A ver, sí, ¿no? El laberinto existe por sí y para sí mismo. Pero el laberinto, de algún modo, adquiere significado con nosotros y nosotros adquirimos significación con él. Sí que hay una bicondicionalidad ahí, en ese símbolo. Por eso me parece muy importante a nivel estético. Porque siendo desde un símbolo tan pagano, tan antiguo, tiene esta implicación del sujeto o del espectador. Y no es meramente contemplativo, ¿no? Como pretendía gran parte del arte antiguo. Ya. Sí, ¿y a qué te refieres cuando dices que el laberinto tiene, como has dicho, un sentido para sí mismo? O no sé cómo has dicho, un sentido, no sé si has dicho sentido, pero para sí mismo. Sí, perdón, ¿A qué te gracias refieres? Jota, porque has subido al chat, quien lo quiera ver, Óscar Muñoz, Protografías, que es justo el que hablaba yo. Que resulta que no era ni de Vietnam ni del Holocausto. Pero bueno, para que me entendáis, lo podéis ver ahí. ¿Qué me preguntabas, Pau? Perdona, lo del... Sí, que has dicho que Ah, la sí, obra que existe por sí, sí. que es para sí misma tiene un sentido, ¿no? No sé si has dicho sentido o qué has dicho exactamente, pero Sí, para sí, sí claro, mismo. tiene un A ver sentido si me porque si aclaras el a qué te laberinto, refieres. claro, vale, el laberinto tiene un sentido para sí mismo porque al final lo que está haciendo es, por ejemplo, el laberinto de Dédalo, el de Creta, el sentido que tiene es encerrar el Minotauro, simplemente. O sea, no necesita estar construido para nosotros, sino el propio laberinto es el que va a encerrar el Minotauro. Sí, pero el sentido no es, o sea, es encerrarlo, pero el sentido es que el monstruo no salga, es decir, ¿sabes? O sea, una obra tiene sentido, es que no sé yo si una obra tiene sentido en sí mismo, ¿no? Porque al final una obra siempre es hecha por alguien y si ese alguien no quiere que nadie la vea, como mínimo tendrá sentido para el autor. Pero si hay un espectador o tiene una finalidad más allá, el sentido está, o sea, en sí misma la obra es una piedra en el camino, o sea, no. Claro, pero como también expone Sant'Arcangeli, hay laberintos naturales que ahí sí que existirían por sí mismos. De ahí vengo lo de que el laberinto muchas veces existe por sí mismo. Aunque a veces no lo podamos llegar a comprender, es esta formación natural que no. Claro, esto solo vendría a servir a los laberintos naturales que expone Sant'Arcangeli, ¿no? Serían laberintos que no necesitan la activación del sujeto en ningún momento. Son así, y ya está. O sea, es esa forma laberíntica que tiene. Y existe por sí mismo. Sí, existe por sí mismo, pero has dicho que existe para sí, ¿no? O sea, puede existir por sí mismo si hay, pues no sé, unas cuevas o lo que sea, pero que exista para sí misma. Es el Pues para me habré es. equivocado con el término. No, vale. No era por saber si te referías a algo en concreto o no, no pasa nada. Nada, nada. Y luego quería saber, en cuanto a todo esto de la finalidad, qué piensas del autor, o sea, o los autores de los laberintos, si has estudiado pues, históricamente o si en algún momento de la historia ha cambiado, si al principio tenía pues, el autor, primero si era anónimo o si no, porque claro, antes, en la época romana, pues lo más normal es que fuera anónimo, no sé si en la época medieval, pero si se hacía pues, por encargo o lo que sea, si el autor le ponía alguna intención o no, si tenía, o por lo general, culturalmente, en cada época, se hacían laberintos con alguna intención, no sé, pues más religiosa o menos, o para que, o pues por mera contemplación, porque por ejemplo, como has dicho tú, el ejemplo, ¿no?, del laberinto del McDonald's, pues hoy en día se hacen laberintos para los niños, para que un poco, pues activen un poco la imaginación, para que practiquen, ¿no? Un sentido cognitivo y tal. Entonces, pues sí, ¿cómo ves a lo largo de la historia, ¿no?, los autores y la finalidad de los laberintos ya más desde el punto de vista de quien los crea?
Vale, eso sí que lo voy a abordar más. Te respondo ahora muy rápido, por si hay más preguntas también que la gente quiera participar. Lo voy a abordar más en los capítulos que corresponde a arquitectura y pintura, sobre todo, ¿vale? Perdón, escultura y pintura, sobre todo. A ver, intención hay, claro. Muchas veces han sido anónimos los laberintos, los que hemos encontrado, por ejemplo, mismamente los que hay en Galicia, en Mogor, los petroglifos que hay ahí, que hablaré en la siguiente sesión, no se sabe ni tan siquiera qué civilización lo hizo, y ni tan siquiera el año en el que se hizo, más o menos se cree, ¿no? Hay una aproximación de fecha, pero no se sabe. Hay muchos que son que son anónimos. Otros que sí que han respondido, por ejemplo, pues a caprichos de reyes, a peticiones. Eso ya te digo que lo veremos más adelante, ¿vale? Vale, pues nada, habrá que tener paciencia. Vale. De todas formas, ya este fin de no he Pues podido, pero ahora me quiero leer el trabajo, así que igual voy. genial. Vale, pues nada, ¿alguna preguntita más de alguien que quiera participar? Vale, pues nada, pues entonces esperad que paro grabación. Listo.